Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Gálatas capítulo 6, Pablo en el verso 26 del capítulo 5 está cerrando este capítulo diciendo: no nos hagamos vanagloriosos, vanagloria, gloria personal, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque es un preámbulo para el versículo que viene sobre juzgar al hermano. Por eso no debe haber disciplina en la iglesia, no. Sí debe haber disciplina, pero el espíritu con el cual se debe ejercer esa disciplina es con un espíritu de mansedumbre, de amor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en una falta, este texto no se refiere a confrontar todo pecado que veamos en un hermano, no, porque entonces tendríamos que empezar por nosotros mismos. Más bien se refiere a un comportamiento pecaminoso grave, sistemático, que ya formó parte de la vida de este hermano, como el caso de 1 Corintios capítulo 5, de este hombre que vivía con la esposa de su papá. A este tipo de pecado que afecta el nombre y la iglesia de Cristo se está refiriendo el texto. Un pecado que trae deshonra al nombre de Cristo. Claro que todos los pecados son deshonrosos para el Señor, pero aquí el texto se está refiriendo a ese pecado grave que afecta al resto de la iglesia y el nombre de Cristo. Por tratarse de un patrón de conducta de este hermano. Es un pecado sistemático en la vida de un creyente, un hábito que ya lo tiene esclavizado o dominado y que él mismo reconoce que ya no puede con este pecado, sin la ayuda de otros hermanos. La palabra sorprendido da la idea de que alguien está al acecho de los hermanos, viendo si alguien tiene algún, a su juicio, pecado, y entonces lo agarra a las 3 de la mañana como la patrulla y te sorprendí en un pecado. No está diciendo eso. Está diciendo que si alguien por descuidar su vida espiritual, lo sorprende a él el pecado y cae o tropieza. Si alguno fuere sorprendido, o sea, no fue necesariamente sorprendido por un hermano, sino que fue sorprendido por el pecado, por descuidar su vida espiritual. Sorprendido es la palabra prolambo, que por un descuido espiritual el hombre fue sorprendido por el pecado. El creyente, por coquetear con el pecado, pensando que lo va a dominar, es dominado por el pecado. Quita la idea de que debemos andar a los hermanos cuidándonos las espaldas de no cometer cualquier falta a su propio juicio, porque si cada quien examinara sus propias faltas, tendríamos tiempo para entretenernos, cada uno con las suyas propias. Aquí Pablo no dice cómo corregirlo, pero sí viene en Mateo 18, que ya lo hemos visto. Primero en forma personal, luego con 2 o 3 testigos y luego con toda la eclesia. Pablo no dice aquí cómo, pero sí dice quién debe corregir. Y dice que el que debe corregir a otro que ha sido sorprendido debe ser espiritual. ¿Quién es espiritual? ¿O quién se autocalifica como espiritual para ir a juzgar a otro? ¿Quiénes son los espirituales que deben juzgar? Bueno, la Biblia dice en el capítulo anterior de Gálatas que son los que andan en el Espíritu y tienen el fruto del Espíritu. ¿Quién es un hombre espiritual? Lo define mejor Mateo 5:3. Un hombre espiritual es aquel
que ha llorado por el pecado, pero no solo por el pecado de la iglesia, sino ha llorado por su propio pecado. Bienaventurados los que lloran. Todo mundo llora, hasta los inconversos, los narcotraficantes, todos lloran, pero se refiere a aquel que llora por su propio pecado. Él es un hombre espiritual. Los mansos, la mansedumbre, el poder recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón, que confían que Cristo ha limpiado su corazón, no por méritos humanos, sino porque Él es bueno. Un hombre espiritual no tiene orgullo para ir de manera jactanciosa y orgullosa a corregir el pecado ajeno. ¿Esto quiere decir que no se debe disciplinar en la iglesia? No, no quiere decir eso. Tampoco está diciendo que cualquier pecado que andemos fisgoneando, no. Se refiere si aparece un pecado grave que afecta el nombre de la iglesia, debe de corregirse por hombres espirituales, mansos, humildes y que lloran, no por el pecado de esa iglesia pecaminosa que no corrige, sino que lloran por su propio pecado. Aquel hombre espiritual que se acerca al hermano para restaurarle. La palabra restaurar viene del verbo médico cuando alguien se rompe un hueso o se luxa una articulación, hay que regresarla a su lugar. Pero no solo eso, sino esperar a que cicatrice, ayudarlo en el trayecto del arrepentimiento. ¿Cómo se me ocurriría a mí restaurar a un hermano que veo que está en un pecado que es evidente? Yo no fui a buscarlo a su casa y a investigar qué anda haciendo. No me compete a mí. Tengo el tiempo para mi familia, para preparar los sermones, pero no para estar entrometiéndome en la vida de cada quien. Y entonces, cuando se evidenció un pecado, ya es muy tarde, espérate. Cuando se evidenció un pecado, porque nada queda oculto, ¿cómo lo voy a restaurar? Un hombre espiritual empieza primero con su propio pecado. Y ya una vez que ha llorado por su propio pecado, se acerca uno al hermano que ha pecado y le dice, mira, yo sé lo duro que es la lucha entre la carne y el espíritu. Es más, déjame, te voy a compartir un pecado mío que me ha costado trabajo y aún no está dominado. Es mi carácter, o es esto, o es lo otro. Y una vez que abres ese puente, entonces le dices, yo sé, hermano, que tú tienes este pecado. Aquí estoy, no como juez, sino como un hermano que llora, no solo por tu pecado, que ya ha llorado primero por el mío. Y entonces no puedo ser juez, sino tu hermano, que vine aquí a restaurarte con un espíritu de mansedumbre, porque entiendo que soy espiritual. Una vez restaurado, vuelto el hueso a su lugar, acompañarte. Porque una cosa es que te hayas arrepentido del pecado y otra cosa es que no sigas siendo tentado por el mismo pecado. Ahora, un hermano que se ha arrepentido de su pecado y se ha alejado de ese pecado, no tiene que ser metido en disciplina porque ya se arrepintió. Se mete en disciplina a alguien que no se arrepiente de su pecado, hasta que se arrepienta. Ahora sí lo va a entender mejor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, caída, ustedes, dice, ¿quiénes van a disciplinar? Los que son espirituales, restaurarle, volver el hueso en su lugar con mansedumbre. Dios a través de Pablo dice, pero con mucho cuidado, porque considerándote a ti mismo, obsos, ver determinadamente, no sea que tú también caigas, no en ese, en otro pecado. Así que en la manera con que quieres que te traten en este juicio, así trata. Un espiritual no necesariamente tiene que ser un inquisitivo, suspicaz, guardia de la iglesia, entrometido o fisgón, escudriñador agudo del prójimo. Debemos examinarnos a nosotros mismos primero. Mateo 7:1 dice, antes de quitar la paja de tu hermano, quítate la viga que tienes en el ojo. ¿Esto quiere decir que no va a haber disciplina en las iglesias? No. Quiere decir que cuando alguien está juzgando por su propia autojusticia, porque se cree superior o mejor, que tenga cuidado. Porque eso es lo que hacían los fariseos y el legalismo, que es el pecado que Pablo trata en Gálatas. No es oponerse a la disciplina. Jesús se refiere aquí a la persona que condena en base a su propia idea de justicia, que solo logra ver lo mejor en él y lo peor en otros. Porque es difícil
cuando estás en la carne, que no seas tentado por el orgullo y la autosatisfacción cuando disciplinas a alguien. Es propio de nuestra naturaleza caída. Te sientes mejor que el otro porque está caído y tú al menos externamente no has caído. Y viene ese pecado de autojusticia. Creo, aunque no lo diga, que soy un poco mejor. Y volvemos a la parábola del publicano y el cobrador de impuestos. Uno se sentía autojustificado y el otro sé propicio a mi Señor. Un pastor comentó en una ocasión que si llegara a caer en una falta paraptoma, sorprendido por el pecado, pediré a Dios que no me permita caer en manos de los censuradores que hay en la iglesia. Prefiero caer en manos de callejeros, cantineros. Esta gente de esa iglesia amará trizas con su impiedad. El motivo de restaurar a un hermano es el amor, no autoengañarse con un sentido de autojusticia, porque es un tema de la carne muy fino, de creer que de una u otra manera uno no es tan malo o uno es un poquito mejor. ¿Quiere decir que no va a haber disciplina en la iglesia? Sí la va a haber. Y si salta un problema, se va uno con todo, uno es lo primero. No estamos apapachando el pecado. Jamás haríamos eso. Sería ir contra la ley divina de Cristo, que Él es santo. Pero tenemos que ser agudos en esto. El que piense que está firme, mire que no caiga. Hay muchas advertencias de ese pecado de la carne, de sentirse mejor. La palabra es catartizo, restaurarle, volver un hueso a su lugar. Con espíritu de mansedumbre, actitud correcta e intención correcta. No solamente la actitud debe ser correcta, sino también debe de ser la intención correcta, para que el hermano se restaure, no para que yo me sienta un poquito menos sucio que los sucios. Espíritu de mansedumbre, actitud correcta e intención correcta. Humildad y no orgullo. No solo lo que hacemos importa, sino por qué lo hacemos. ¿Por amor a Cristo o por sentirnos mejor, más aceptados? Dice alguien, es difícil no sentir algo de autojusticia cuando confrontamos a alguien por un pecado e internamente nos sentimos mejores que él. Ay, qué bueno que yo no he caído en ese pecado, pero ten cuidado. Mira que no seas paraptoma, sorprendido por el pecado. 1 Corintios 10:2 dice que cree estar firme, mire que no caiga. Restaurar a un hermano siempre es difícil, doloroso y vergonzoso, pero hay que llegar no como un juez, sino como un hermano, que también puedo caer en 20, 30 años, 10 años, tal vez. De tal manera que todos debemos ayudarnos a llevar nuestras cargas. 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo, que es el amor. 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Hay alguna contradicción aparente? Unos deben ayudar a cargar a otros. Y luego en el 5 dice, cada quien que lleve su propia carga. La respuesta está en que la palabra no es la misma en griego. La palabra carga del verso 6:2 es baré, algo muy pesado que no es posible llevar uno solo. De ahí viene la palabra barómetro, varós, pesado, metrón, medir, varós. Es una carga para la cual no estamos hechos. Es cuando el barco le pones tanta carga que se hunde. Varós es del griego esta palabra. Y esa carga debemos ayudarnos a llevarla unos a otros. Cuando una carga ya es demasiado pesada, espiritual, moralmente, tienes que acudir a un hermano, porque Dios te va a ayudar, claro, pero a través de un hermano, para que Él te ayude a llevar ese varós, varé, esa carga para la cual no estás hecho. En cambio, carga del 6:5 es portión. Portión es como una mochila de un soldado, que estás hecho para esa carga. Un soldado aguanta su mochila, pero a veces cuando su amigo cae y queda en el campo, entra varós, se sube a su soldado aquí arriba y se lo lleva y va cargando. Ese es varós, una carga para la cual no estamos hechos. Portión del 6:5 es una carga para la cual sí estamos hechos y debemos encargarnos nosotros mismos.
¿Cómo voy a estar cargando el portión de un hermano si él es responsable de esa carga? Yo por eso le enseño la Escritura para que él tome responsabilidad y se haga cargo de esa portión. Pero si yo veo que un hermano tiene un baré, un varoz, una carga para la cual no has hecho, y él ya se dio cuenta además, nosotros debemos sobrellevar esa carga. ¿Quiénes? Los espirituales. Sobrellevarlos uno, los varoz, y cumplir la ley de Cristo, que es el amor. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que tienen amor unos con otros. Ahora sí, 6:3. Este es un problema grave. El que cree que es más que otro, espiritualmente hablando, no siendo nada, sin Cristo no somos nada. Así mismo, se engaña, se autoengaña. Un tema de legalismo que es contagioso. 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Antes de ir a juzgar la obra de otro, somete al juicio de Cristo, no al tuyo, tu propia obra. Y entonces, si Cristo ha hecho cosas grandes en ti, tienes motivo para gloriarte en Cristo. Pero aquí Pablo está entrando en otro tema. Tú no puedes gloriarte de otro hermano. Si quieres gloriarte, puedes gloriarte de lo que Dios ha hecho en ti, pero no de otro hermano, como lo que querían hacer los legalistas que estaban circuncidando a los de Galacia, para gloriarse. Mire cuántos prosélitos de judaísmo cristiano tenemos. Sí conocen a Cristo, pero además los convencí que se circuncidaran. Se estaban gloriando en otros, porque cada uno llevará su propio portión. Yo no soy responsable, ni usted es responsable de que otro, pese a que le enseñas, no quiera llevar su propio portión. Pero si tú ves que alguien tiene un varo, es pesado, varé, ayúdale, aunque él no lo pida. Tiene que entender que Cristo usa a los hermanos para poder sobrellevar la carga de otros. 6:6. El que es enseñado catequesis en la palabra, el catecúmeno debe agradecer al catequista, a aquellos que os enseñan la palabra. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, ágatos, que es un fruto del Espíritu, al que lo instruye. Por extraño que parezca, este versículo no está hablando de dinero, ni de cosas materiales, que sí la Biblia es amplia en decir que los que predican la palabra deben recibir su salario. Así como en el Antiguo Testamento, no descuidarás al levita. Primera de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, si tienes como maestro a un lobo que vive como rey, del diezmo es para un avión o para supercarros, primero sal de esa iglesia y pídele a Dios que te dé discernimiento. Señor, ¿es este un hombre de Dios o es un lobo? Pero si Dios te contesta a través de la Escritura que es un hombre de Dios, mira, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿A qué quiero llegar con estos versículos y otros más? Que si un pastor está predicando sana doctrina, sufre y llora por sus ovejas, es correcto, bíblico, que sea mantenido por un salario de la iglesia. A menos que el pastor con solvencia económica diga no. Pero extrañamente este versículo de Efesios no está hablando de dinero ni de bienes materiales, aunque parezca. Sin embargo, el versículo de Gálatas está diciendo esto, más bien una actitud con aquel vaso de barro que ha sido la bendición para llevarte la palabra. No. El pastor es una gente como uno y otro. Igual, parejo. Aquí, ante Dios somos iguales. No, hermanos. Está hablando de honor, de honra, no de gloria. La gloria es para Dios. Aquellos que os enseñan la palabra. Está hablando de una actitud amorosa. En esta iglesia son súper cariñosos y amorosos conmigo, pero hay lugares donde el pastor no es respetado, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Hay que tener cuidado con esto, porque él es un vaso de barro por el cual vino la bendición de que ustedes puedan ver al Señor.
Volvamos a Gálatas. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda ágatos, amor, al que lo instruye, porque Él es el vaso de barro que Dios ha usado para que la luz llegue a tu vida. A eso se está refiriendo el versículo 6. No se refiere a cosas materiales, lo cual la Biblia apoya el soporte material económico del pastor. Pero aquí no habla de dinero, sino de cosas espirituales. Es una actitud más que un sustento material. Tanto el catecúmeno, el que aprende, como el catequista, el que enseña, creciendo juntos. Y así como tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. 6:7. Viene un tema físico. ¿Quién puso la ley de la gravedad? Que aquí y en China, donde sueltas esto, cae. Aunque declare usted lo contrario. Son leyes físicas. Son leyes que Dios puso. Hay leyes que se cumplen. La ley de la siembra y la cosecha. Si usted siembra maíz, ¿qué van a hacer? ¿Frijoles? Si usted siembra frijoles, ¿qué van a hacer? ¿Peras? No, porque hay una ley. Pablo apela a eso en el campo espiritual. El que siembra para la carne, aunque declare lo contrario, va a recibir de la carne. Y el que siembra para el espíritu, va a recibir del espíritu. Dios no puede ser burlado. Y esto se aplica porque es una ley universal a creyentes, no creyentes, a sabios, a necios, a maduros, a inmaduros, a todos. Lo que siembras, se cosecha. Job 4:8. Como yo he visto los que harán iniquidad, los que harán maldad y siembran injuria, eso cosechan. Hay unos viejitos que te encuentras a veces. No, mis hijos no me vienen a ver. Pero ya cuando te enteras cómo fue el viejito, digo, no, canijo viejito, con razón no lo vienen a usted a ver. Lo que se siembra, hermanito, se cosecha. Números 32:23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará tarde o temprano. La ley de la siembra y la cosecha. No se engañe vuestro corazón. Es una ley física espiritual. Tu pecado te alcanzará. La ley de la siembra y la cosecha contradice el evangelio de la gracia. No, porque Jesús sembró justicia en la cruz, justicia perfecta, y cosechó vida eterna. Al que Dios le ha prometido vida eterna por la fe, se va a cumplir. Aunque si Él siembra para la carne, va a cosechar de la carne. Seguimos. Verso 7. No os engañéis, no os descarriéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ley física y espiritual. 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, muerte de carne. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. El pecado específico que Pablo está tratando en esta carta es el legalismo. Es que quiere hacer lo bueno. No. El legalismo es un problema grave, como el libertinaje o el liberalismo o el antinomianismo. ¿Qué es cosechar vida eterna? Ningún pecado te puede separar de Dios. Al que es creyente, al que es no creyente nunca ha estado con Dios, por lo tanto no se puede separar. Ningún pecado puede separar de Dios, pero cualquier pecado corrompe el disfrute de una vida en el Espíritu. No pierdes tu salvación si es que eres un verdadero creyente. Juan dice que el que niega que peca hace mentiroso a Dios. El que dice que no peca hace mentiroso a Dios. No deberíamos pecar, pero pecamos. Un cristiano que peca de manera sistemática puede ser el ser más infeliz y miserable. Puede ser más infeliz que un incrédulo, por la sencilla razón que su nueva naturaleza tiene una batalla sangrienta en su interior, lo cual el incrédulo nunca ha experimentado esa guerra. Romanos capítulo 7, el mal que no quiero hacer, ese hago. Y el bien que quiero hacer, ese no hago. Siga sembrando para la carne y va a perder el gozo del Espíritu Santo, el disfrute de la persona de Cristo. No pierde el Espíritu Santo, pero sí pierde el fruto del Espíritu Santo. Salmo 51:12, David no está pidiendo que le devuelvan el ser creyente.
le está pidiendo a Dios que le devuelva el gozo de ser creyente. Devuélveme o vuélveme el gozo de tu salvación. No está pidiendo la salvación, está pidiendo el disfrute, el gozo de una vida espiritual en esta tierra. Gálatas 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí hay solo dos opciones. Una vista precaria y enferma de a Pablo. O dos, Pablo está escribiendo con letras grandes de bloque que se ponían en avisos públicos grandes, oficiales y urgentes. O Pablo está mal de la vista, o Pablo, por tan importante mensaje que está dando en contra del legalismo, dice, con letras de bloque te escribo. Seguimos, 6:12, y empieza a hablar de los judaizantes que están en toda Galacia. Estos hombres querían volver a los cristianos al judaísmo y después llegar a Jerusalén y decir, mira cuánta gente se circuncidó. Todos los que quieren agradar en la carne, legalistas, estos os obligan a que os circuncidéis. Quieren ponerlos en maldición otra vez en la ley, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Predicar el evangelio de la gracia en Jerusalén, había que ser valiente. Pero estos hombres no querían problemas con eso. Dice, sí, hemos recibido a Cristo y reciban a Cristo, pero para no tener problemas, circuncídense parejo. No querían padecer lo que es predicar la fe de Cristo. Cuando empiezas a predicar el evangelio solo por gracia, como además no se ha entendido, te pones contra un mundo evangélico que dice, sí, pero obra, sí, pero obediencia, sí, pero esto. El mundo tiene otra verdad, otro sistema de valores. La homosexualidad hoy en día es un valor. Cristo está en contra de la homosexualidad y así lo vamos a predicar, y a partir de ahora se va a ver dos grupos dentro de los evangélicos: los que persisten en la verdad y los que van a empezar a hacer concesión con el mundo. Un pastor ultra conocido, los cuales yo leía muchos libros, acaba de pedir perdón y disculpas al movimiento LGBTI por haber predicado en contra de la homosexualidad en el 2004. A partir de ahora se va a ver quién es radical en Cristo y quién no. Nos faltan gentes como Pablo, radicales. 6:13, porque ni aun los mismos que se circuncidan no guardan la ley, pero quieren que vosotros se circunciden para gloriarse en la carne de ustedes. Miren cuántos prosélitos tengo. Pablo es un hombre que llora por su pecado. Pablo es un hombre limpio de corazón. Pablo es un bienaventurado. Por eso dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo estoy crucificado al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo me es crucificado a mí, Memo, y yo, Memo, estoy crucificado al mundo. Romanos 6:6 y en Gálatas 2:20. Usted ya está muerto, pero está vivo. Usted ya murió al pecado, pero peca. Esa es la tensión entre el cristiano, que no se da en un inconverso. El inconverso dice, todos pecan en el mundo. Además hay un Dios tan bueno que va a perdonar a todos. Pero nosotros que sabemos que eso no es así, sufrimos por nuestro pecado. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando Cristo murió, ahí con él yo estaba siendo crucificado, él pagando por mis pecados. Ya morí al pecado y a la carne, pero tengo carne y peco. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado ya se destruyó, pero está vivo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es lo mismo que Pablo está diciendo, el mundo me fue crucificado a mí. El mundo ya murió para ti, no su influencia. Todas sus vanidades y lujurias influencian sobre ti, pero ya espiritualmente, bíblicamente, ya te moriste y eres una nueva creación. El mundo fue crucificado y tú estás crucificado al mundo. Tus familiares y amigos que te conocieron ya te perdieron. Y ellos lo saben, que no eres el mismo y hablas cosas raras. Pablo tenía tantas cosas de qué gloriarse. En la carne tiene tantos títulos. Vamos a Filipenses 3:4-10. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel,
hebreo de hebreos, por lengua, por cultura, por alimento, por religión. En cuanto a ley, los más exigentes, fariseo. En cuanto a celo, soy capaz de arrastrar mujeres, incitar para que maten a Esteban. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible, sin mácula. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Si alguien tiene de qué gloriarse, es gloriarse en la cruz. 3:8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo el conocimiento que puedas tener no se compara con este conocimiento que estás teniendo. Por eso a un físico, un místico, un religioso, un cabalista, un humanista, un filósofo, un antropólogo, un sociólogo, sabiendo Biblia, lo desnudas. Sabes a dónde va a llegar, a la autojustificación y a la bondad del hombre. Y eso que perdió, lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo. A veces, hermano, me pongo a pensar por qué, bueno, yo he estado en algunas iglesias, en alguna ocasión me tocó estar sentado frente a 3 hombres de la carne, siendo juzgado duramente, y a veces te preguntas por qué se trata mal a un pastor. He visto cómo trata mal a pastores, a buenos pastores, y creo que la base es esto, que no valoran la palabra de Dios que es vertida a través del vaso de barro. Por eso atacan al vaso de barro. Como no pueden atacar la palabra, atacan al vaso de barro. Y se van con todo. Más te valdría ponerte una piedra en el cuello que antes de hacer caer a uno de estos pequeños. No. Un hombre en la carne te da duro cuando él te enjuicia. Cuidado. Sanguinarios, sangrientos. Pero no aman la palabra. Porque si amaran la palabra, respetaran más al que se la dio. Eso es lo que yo he pensado. Pero ¿qué quiere decir mundo? La palabra es cosmos, universo. Lo contrario a cosmos es caos, con K, un desorden. Cosmos es un orden. El sistema de este mundo es un ordenado y desdichado orden de maldad, encabezado por Satanás y sus agentes de maldad. Sistema de maldad promovido por el mundo. Usted ya fue crucificado al mundo y el mundo es crucificado a usted. Usted no es ciudadano de acá, usted es ciudadano del cielo. Jesús dijo, mi reino no es de aquí. En el cosmos tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al cosmos, a este sistema de maldad, que realmente es un caos. El mundo y el creyente están crucificados. Uno ha muerto para el otro. El mundo todavía tiene influencia sobre un creyente, pero ya no estamos bajo su servidumbre, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y este mundo, este cosmos es corrupto. Segunda de Pedro 1:4. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ya vieron cómo es el cosmos? Por eso usted ha sido muerto al mundo, crucificado. Y el mundo a usted. El mundo es corrupto y va a ser juzgado. Primera de Corintios 11:32. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gracias al Señor que Él nos corrige y nos castiga, para que no seamos juzgados con el cosmos. Ya estás crucificado al mundo, pero el mundo sigue teniendo influencia sobre ti, pero ya no eres del mundo. ¿Cómo es que vencimos este mundo? La respuesta está en Primera de Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios, usted nació en Cristo, nueva naturaleza. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Usted ha creído que Jesús es el Hijo de Dios? Si es así, ya venció al cosmos, al sistema de maldad. Seguimos, Gálatas 15. ¿Qué es la circuncisión y la incircuncisión ante la fe en Cristo? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni falta de ella no vale, sino una nueva creación. Circuncisión y la incircuncisión representan los sistemas religiosos del mundo y todas las formas de cultos, sectas y paganismos. Formas. Cualquier religión tiene sus formas de cómo llegar a Dios.
Unos circuncidándose, otros no circuncidando, otros caminando de rodillas, otros metiéndose en la naturaleza. Eso no sirve, no vale. Lo que vale es una nueva creación, que es el cristianismo. Una nueva criatura, metanoia, un cambio de mente. 16. A todos los que andan conforme a esta regla, la regla de Cristo, ¿cuál es? El que ama a los hermanos. Paz y misericordia sea a ellos, los creyentes, y al Israel de Dios. En este contexto, el Israel de Dios se está refiriendo a los judíos que se convirtieron al cristianismo en ese momento. Los Pedro, los Pablos, los Santiagos, que eran judíos, ellos eran el Israel de Dios. Y el resto de la nación perdida en la circuncisión, en la incircuncisión, en sus fiestas, en sus lunas nuevas. Pero el Israel de Dios, los Pedro, los Pablos, los Esteban, nueva creación. 17. Pablo ya llegó un momento en que me parece que se cansó. Dijo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Pablo estaba diciendo, ya estuve con ustedes, ya les prediqué la sana doctrina, están siguiendo el legalismo. Ustedes vieron cuando yo les enseñé todos los chicotazos, golpes, patadas, moretones y cicatrices que tengo en Cristo. Si quieren creer, crean, y si no, no crean. Es posible que Pablo estaba diciendo eso. Ustedes vieron mis heridas. La otra es que se lo estaba diciendo a los fariseos. A ustedes que les gusta enseñar en las plazas, tocar trompeta y hacer misericordia pública, les digo, ahí están mis cicatrices. Ya no me estén molestando más. Hay esas dos posibilidades. Bendición final. Terminamos la carta de Gálatas. Bendito sea el Señor. Hermanos, la gracia por arriba del legalismo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia, así sea. Amén. Y Pablo termina esta gloriosa carta en el año 49 o 50, inmediatamente después del Concilio de Jerusalén. Cristo reina. El mundo ya murió para nosotros y nosotros para el mundo. Sigue teniendo influencias, por supuesto, pero ya no es nuestro rey. Sea fiel, pero va a tener persecución emocional, social, presiones de todo tipo. Esperemos que nunca neguemos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Danos, Señor, de tu Espíritu. Queremos edificar tu iglesia, Señor. Esa iglesia por la cual moriste y diste tu sangre. No sabemos otra forma más que predicar tu palabra. No sabemos otra forma de edificarla más que esa. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números 6:24, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.